Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Celebramos hoy la memoria de San Pío X, un gran papa que hizo el Código de Derecho Canónico, se preocupó por la catequesis. Por eso hoy también colocamos a todos los catequistas aquí en el altar. Y como es habitual, nos unimos a nuestros hermanos del Ecuador, y de los Amigos de Jesús y sus súplicas por Teresa Rondón, Laura Alvarado, Suri Simonet, Nancy Sadquisili, Andrés Cartagena, Marcela Niño Romero. Está de cumpleaños y qué buen día para cumplir años con este santo. Juan Alvarado Gómez López, oramos por él. También Jonathan y Rosana. Y las familias Suárez Vera, Malucín Rodríguez, Pérez Zuluaga y el alma de Luis Antonio Romero. Con mucha alegría y confianza en Dios digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al empezar nuestra Sagrada Eucaristía, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Una sus manos y haga oración en silencio. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se puso sobre mí,
y con el espíritu del Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno de ellos. Era innumerable sobre la superficie del valle, estaba completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vuestros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel y os fundiré espíritu y viviréis. Ya sabéis que soy el Señor, y profeticé como me había ordenado y a la voz de mi oráculo. Hubo un estrépito y los huesos se ajustaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu. Así dice el Señor: de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y yo os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, os saqué de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los remedios por el Señor, que Él rescató de la mano del enemigo, que los reunió en todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed y les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por el camino del derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace. Son los hombres. Calmó la ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo
Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el mandamiento primero y principal. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname. Capítulo 37 de la profecía de Ezequiel del 1 al 14. Dice: la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en un valle lleno todo de huesos. Pensemos en un extenso lugar donde ustedes puedan encontrar huesos. ¿Y qué significa esos huesos? Bíblicamente significa estar destrozado, indica lo árido, lo inerte. Entonces allí lo que se ve es un escenario de muerte, de tristeza, de desánimo, de derrota, de desesperanza. Y podemos decir que la muerte comienza cuando se pierde la fe. Al perder la fe se pierde la esperanza, y al perder la esperanza no queda sino el lamento, el sufrimiento y la desgracia. Y es en ese valle lleno de huesos donde el profeta es colocado. Dice: me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables y estaban completamente secos. Es decir, no había ninguna posibilidad de revivir. No había ninguna posibilidad de que ellos pudieran tener aliento de vida. Sin embargo, mira lo que pregunta Dios: ¿podrán revivir esos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: pronuncia un oráculo sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Pero ¿por qué le pide al profeta que hable sobre unos huesos? Si los que han podido escuchar la palabra no la escuchan, ahora le va a pedir sobre unos huesos. Dice que escuchen la palabra del Señor. Es muy importante tener en cuenta la importancia que tiene la profecía para el pueblo. El profeta es el que hace descubrir la voluntad de Dios aquí y ahora. Es el portavoz de Dios. El profeta lleva el mensaje de Dios con una característica. ¿Qué quiere decir Dios en este momento? Y en la Biblia el profeta tiene tres características. Exhorta. Pero ¿qué es lo que quiere cuando exhorta? Que las personas crean más, amen más, esperen más, tengan más ánimo, que se pacifiquen, que se serenen. Normalmente esa exhortación es a la conversión, y es lo que aparece en Apocalipsis 3:19. Y también el profeta denuncia, y lo hemos visto en todos estos días que hemos compartido. Esa denuncia busca tocar el corazón. Es una llamada actual a la conversión, y normalmente esa llamada a la conversión es por la injusticia, es por la idolatría, es por olvidar el amor al prójimo, es olvidar servir a los demás.
Y también pues busca edificar, como dice 1 Corintios capítulo 3 del 12 al 13, busca que crezca el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces la profecía no busca comunicar una información, lo que busca es suscitar una respuesta. Y aquí miren cómo muestra, dice, dígale a esos huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y lo hace, él dice, yo mismo traeré sobre vosotros el espíritu y viviréis, pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis. Esta palabra es un desafío, oiga bien, es el anuncio del aliento de vida, donde esos cadáveres son llamados a escuchar la palabra de Dios. No la han escuchado de vivos, porque por eso terminaron exiliados en Babilonia, pero aquí el reto es escucharlo. ¿Y qué nos está diciendo? Que a todo muerto viviente Dios es el único que tiene el poder de transformarlo. La gracia de Dios es la que inicia ese proceso de transformación. Y miremos una cosa que es muy importante en este texto. Los huesos están regados. Y eso también tiene un significado en la Biblia. Es decir, hay confusión, hay división. Y a veces nosotros humanamente nos ocurre eso. La cabeza va por un lado, el corazón va por otro, la sexualidad va por otro. Es decir, un total desequilibrio en nosotros. A veces tenemos muy claras las ideas y como decía un psicólogo, usted puede tener muy claras las ideas de lo que tiene que hacer, lo que no tiene claro es las patas por donde camina. Es decir, dejamos que en nosotros haya una división y eso, el único que puede restaurar al ser humano es Dios. Por eso después dice, conjura al espíritu, conjura. Así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Mire, sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no vamos a alcanzar nada. Es el Espíritu Santo el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos une. Pero sobre todo, noten una cosa, nosotros cuando tenemos piel, músculos y todo, tenemos una apariencia bonita. Pero cuando vemos un cadáver casi siempre lo asociamos con algo feo, terrible, oscuro, dañino, algo inerte. Pues la gracia es la que nos embellece. La vida que Él nos da, para nosotros poder tener esa gracia, la tenemos a través de los sacramentos. También la tenemos cuando nosotros suplicamos esa acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Y Él es el que hace posible llenar todos los vacíos del alma. Es el que hace que usted pueda tener paz, que usted no se sienta solo, que usted tenga esperanza, que usted mire el futuro con los ojos de la fe, la confianza de que Dios dirige la historia. Y Dios coloca orden donde hay desorden. Aquí esto era un caos, estaban retirados y pide y dice, yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Entonces, ¿qué está diciendo? A esos muertos vivientes, a eso donde hay desorden, donde hay incapacidad, porque hay cosas que nosotros con nuestra sola fuerza no la podemos. Y finalmente, uno ve en este texto, dice, estos huesos son la casa entera de Israel. ¿Qué dice? Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Es decir, ese era el estado que tenía el pueblo en el exilio, un estado de destrozo, un estado de muerte,
unos muertos vivientes. Pero eso no ocurrió solamente allá. Hay personas muy bonitas, muy elegantes, muy perfumadas, muy bien vestidas, pero muertos vivientes. Es decir, en una situación y en un estado lamentable. Me decía en estos días una mujer: mi papá hace 18 años no me volvió a hablar y ha fallecido por el COVID. Y no tuve la oportunidad de hablar con él. Y por una sencilla razón de que había tenido un hijo por fuera del matrimonio y quería que yo cuidara de él. Yo no pude hacer eso. Y entonces se ofendió y nunca más me volvió a hablar. Mire, cuando uno deja de amar, ya está muerto en vida. Cuando uno decide irse por el camino del odio, está muerto. De allí que, por eso, hermanos, incluso cuando muere el amor, también muere la esperanza. Dice, estamos destrozados. Y es Dios quien hace salir de los sepulcros del odio, los sepulcros de la codicia, los sepulcros del desamor. Y es Dios quien hace posible eso. Por eso hoy, cuando en el Evangelio le preguntan al Señor, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué es lo más importante en esta vida? Es como lo que le dicen a él. Y el buen Dios le responde una sola cosita, que está profundamente unida. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo. En palabras sencillas, amar y servir. Y por eso es importante cultivar el amor y proteger el amor. Mire, lo único que quiere Dios que vivamos nosotros en la tierra es ese amor y servicio. Y ese mismo amor es el que vamos a vivir por toda la eternidad. Ese va a ser el quehacer del cielo. Por lo tanto, hermanos, la naturaleza necesita amor. Y es una misión que nosotros tenemos, de cuidar la naturaleza, de cuidar los ríos, de cuidar las flores, de cuidar el medio ambiente, de tener gestos de amor con la naturaleza. Pero no solamente la naturaleza necesita hoy, por eso los papas nos han insistido mucho en la cultura del amor, en la civilización del amor, especialmente el Papa Juan Pablo II. Y hoy tenemos a San Pío, y San Pío X fue un papa que se caracterizó por el amor. Un hombre sencillo, un hombre que nunca tuvo pretensiones de grandeza de llegar a ser papa, resulta elegido a último momento. Y nunca quiso privilegios para él, para su familia. Incluso no permitió que su familia llegara a los palacios de Roma, del Vaticano, sino que lo siguió asistiendo, lo siguió acompañando y no quiso ningún privilegio para ellos. Cuanto él recibía, lo compartía con los pobres y los necesitados. Hizo gran bien a la iglesia a través de la catequesis, a través de el canto litúrgico. Y un dato muy interesante, cuando la Primera Guerra Mundial le pidieron que bendijera unas armas y un ejército, y él dijo, yo no bendigo la guerra, bendigo la paz. Y esto sí que se necesita en nuestro país y en nuestros países, cuando decidimos la guerra, cuando decidimos la violencia. Me decía una persona que trabaja como abogada del bienestar familiar, me decía, donde más se ve el desamor es allí, hacia los niños. Un médico que se llama el doctor Erickson, él dice que los 18 primeros meses de un niño tienen que estar impregnados de amor, de confianza básica. Si recibió esa confianza, ese cariño en sus primeros años de vida, la persona va a estar segura, la persona va a tener esa capacidad de dar y de recibir amor. Porque hay personas que son dadores, dan cosas, pero no se dan a sí mismos.
no dejan que alguien los abrace, que alguien tenga detalles sobre ellos. Incluso en esta pandemia muchos pueden estar sufriendo y por miedo o por vergüenza no reciben ayuda. Y uno en la vida tiene que tener esa capacidad de recibir y de dar amor, y ahí tenemos ese modelo de San Pío X. Y es por eso que, hermanos, nosotros hoy más que nunca necesitamos este mandamiento, que Él es el que nos capacita. Dice: los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, los traeré de nuevo a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, infundiré mi espíritu y viviréis. Por eso, si su corazón se está endureciendo, si usted se siente destrozado y abatido, es hoy una oportunidad muy grande para pedirle al Señor: no nos dejes caer en la tentación del desamor, no nos dejes caer en la dureza de corazón, no nos dejes perder la capacidad de amar. Quiero finalizar con un hecho real de un médico. Un médico, una vez que él se graduó, pues había tenido que pasar por todos los campos. Y uno de los que más le pareció que le causaba como repugnación era el campo de los enfermos de cáncer. Y con toda la influencia social, él, ¿qué fue lo que decidió? Hacer una especialización en cirugía plástica, en alimentar el ego, y sobre todo se lo recomendaron por los beneficios económicos. Este hombre en poco tiempo alcanzó un gran nivel económico, pero pasados pocos años cayó en lo que él más temía y lo que más le había repugnado, que era la enfermedad de cáncer. Y estando allí con el sufrimiento del cáncer, ya no lo vio desde afuera, sino que lo vio desde su propia piel. Y ahí entendió la importancia de capacitarse en entender el dolor del otro, en no tener el criterio de lo económico, como vivir la medicina como una manera de hacer dinero. Sintiéndose despedazado, destrozado, él comenzó a pedir esa ayuda a Dios, porque Él es el único que levanta los muertos. Él es el único que nos resucita aquí en vida, incluso cuando hemos perdido el amor, cuando hemos perdido la esperanza. Y así Él pudo recuperar ese sentido del valor del amor. Yo quiero que tenga usted en cuenta, hermanos, a veces dejamos el amor para el final. En España acaba de suceder algo bien interesante. Muchos abuelos dejaron sus bienes al Estado, desheredaron a sus hijos, porque a raíz de la pandemia no hubo gestos de cariño, no hubo gestos de visitarlos, no hubo gestos de una llamada. Se sintieron tan destrozados que tomaron esa decisión de dejar sus bienes al Estado en lugar de sus hijos. Desafortunadamente, esto no ocurre solamente en España, también aquí. Muchos se acuerdan de el papá, de la mamá, a ver qué dejó el día del funeral. Si tiene incluso necesidades, no ocurre. La gran tragedia, hermanos, decía un pensador, no es que los hombres mueran, es que los hombres dejen de amar. Vamos a suplicar esa gracia hoy, donde oramos al buen Dios por los enfermos y oramos también por la vida, porque es muy bonito cuando muchas personas dan gracias por la vida, como hoy que estamos dando gracias por Juan Álvaro y por Jonathan y Rosana. Es bueno dar gracias por la vida, acompañar la vida y disfrutar la vida de los demás en compañía de Dios. Quiero que oremos al Espíritu Santo en este día y pidamos a Él la gracia. Señor, en esta hora te queremos pedir que renueves nuestro corazón y nuestra vida. Quizás estamos destrozados como lo estuvo el pueblo de Israel, que está en el exilio, que estaba y había perdido la esperanza, que estaba bajo la opresión, dividido,
y que no sentía motivaciones. Tú conoces, buen Dios, a cada uno de quienes está participando de esta Eucaristía. Tú conoces, Señor, cómo aumentan más y más los intentos de suicidio, la desconfianza. Señor, y lo más doloroso es sentirse solo. Pero tú nos has enseñado. Tu vida es una cátedra de amor y de entrega, de generosidad. En la cruz nos enseñaste a amar y a darlo todo hasta la última gota de sangre. Señor, hoy queremos que con tu Santo Espíritu, con esa agua que brotó, el agua de la gracia que brotó de tu Santísimo Corazón, que caiga sobre nuestro corazón, que reviva nuestra vida en desánimo, en desesperanza, que reviva nuestra vida en desamor y en frialdad. Señor, levántanos cuando estamos nosotros incluso interiormente desunidos. Estamos en la muerte del pecado, estamos en la desesperanza. Hoy te suplicamos, Dios del cielo y de la tierra, que levantes, oh Dios, nuestro corazón para creer más, para confiar más, para esperar más. Señor, da serenidad y tranquilidad a aquellos que están intranquilos. Señor, ayúdanos a crecer en el amor a ti y en el amor a los demás. Ayúdanos a actualizar nuestra conversión. Ayúdanos a servir más. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera liviana. Una manera donde lo único importante en la tierra sea amar, comenzando por los más cercanos, por los que tenemos a nuestro lado, por los vecinos, por los parientes. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad espiritual y emocional. Ayúdanos a construir la cultura del amor, donde no se desprecie ninguna vida, donde seamos solidarios. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, a no dejar que nuestro corazón caiga en la desesperanza, caiga en el desamor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir desde aquí escuchando tu palabra y dejando que la profecía, esa exhortación tuya hoy, nos haga revivir, que salgamos de los sepulcros del desamor, de la tristeza, del desánimo, de la desesperanza y vivamos la resurrección desde hoy, la conversión profunda. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con fe por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy a San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Coloca aquí en el cáliz de la salvación a los enfermos. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Francisco, con nuestro hijo Oscar, todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos juntos, Luis Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, háztelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivían en tu amistad, a través de los tiempos merezcan por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Con todo el cariño al Padre Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Creo en el Santísimo Sacramento. Amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibir en mi alma. Pero como aún puede recibirte sacramentalmente, del mes espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. Al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de esta Eucaristía seamos fuertes en la fe y vivamos la unidad en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a consagrarnos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.